Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Deseo que se encuentren muy bien. Estamos dando nada más unos pequeños segundos para que ver si alguien más se conecta y arrancar de lleno con el tema que tenemos para hoy en esta tarde. Me da mucho gusto que te des un tiempo, que permitas una vez más en este tu espacio, en este tu tiempo, conectarte, que le dediques unos minutos a poder escuchar lo que Dios va a hablar hoy a tu vida. Pero me odio por tres y yo sé que en lo que se va desarrollando este tema tú lo vas a ir comprendiendo un poquito, pero es una realidad lo que hoy vamos a ver y es una realidad que muchos adolescentes y muchos jóvenes están viviendo y muchas veces pasa desapercibido o no queremos reconocer eso que hoy estamos viviendo. Y antes de introducirnos al tema, nada más permíteme mencionarte unas cosas muy importantes. Yo sé que tú te lo sabes, ahí en Génesis 45, solamente vamos a dar unas pequeñas pinceladas a unos versículos. Hay una historia que muchos la han escuchado desde niño, desde la escuela dominical. A ver, si tú la has escuchado, ya, levanta tu mano, dime, Edgar, ya me la sé de memoria, ¿ok? Te la puedo recitar así de pies a cabeza, y es la vida de José. Pero en este capítulo 45 de Génesis menciona unas cosas muy padres que a mí en lo personal, cada vez que lo leo, me bendice y el Señor me muestra de una forma totalmente diferente. Ahí en el versículo 2, ya cuando los hermanos, tú conoces la historia de José, no te voy a aburrir, así que por favor no te desconectes, no la voy a mencionar ni vamos a hablar de José, simplemente es la introducción a lo que hoy quiero mencionarte. Menciona que José ya estaba como segundo ahí del faraón y estaban ahí sus hermanos y tú sabes toda esa travesía, pero en esta parte de la palabra José menciona que sacó a todos los soldados, sacó a todas las personas del palacio y se quedó solo con sus hermanos. Tú sabes que José había sido traicionado por su familia, José había sido traicionado por sus hermanos. Y no sé si tú has pasado por alguna traición, no sé si tú has pasado por algún sentimiento similar, pero José pasó por muchas cosas. Estuvo, acuérdate, en el calabozo, fue acusado de otras cosas que no había cometido. Y ahí en el versículo 42 dice que él comenzó a llorar. José tenía una carga, José tenía ese sentir muy fuerte en su corazón y que ahorita vamos a comprender un poquito más. Y José dice que empezó a llorar. Yo no sé si tú has visto llorar a esos niños así desconsolados que hacen berrinche y patalean y hacen un montón de cosas. Pues yo me imagino que José lloraba de una forma tan fuerte, porque ahí lo dice la palabra, que los demás se enteraron y los demás escucharon de que eran sus hermanos los que estaban ahí. Y José pudo en ese momento haber reprochado, pudo en ese momento haber hecho muchas cosas, porque cuando somos heridos y cuando somos lastimados, normalmente recurrimos a contestar de la misma o peor forma, lo que se llama venganza. Y todos han escuchado esa parte que la venganza se disfruta así en seco, en frío. Pero José ya había sido tocado por Dios. Recuerda que la vida de José tenía un propósito y recuerda, no vamos a hablar de José, solamente déjame rapidísimo mencionarte esto. Y ahí más adelante en el versículo 4, José le dijo, acérquense a sus hermanos. Cuando una persona es lastimada, lo menos que tú quieres hacer o tener es a esa persona que te lastimó. Quieres estar lo más lejos de esa persona. No quieres verla, ahora sí, ni en pintura. No quieres estar cerca. Detesta su presencia, aborrece su presencia. José había pasado por un proceso porque en ese momento, después de haber llorado tanto, dice ahí la palabra que le dijo a sus hermanos, acérquense. Y ellos así como que no querían acercarse. Ellos así como que tenían ese miedo porque a lo mejor pensaban que José iba a actuar de una manera totalmente incorrecta. Pero Josué les dijo, no se aflijan, ahí más adelante rapidísimo te lo estoy poniendo, más ni se reprochen el haberme vendido. Y esta parte grábalo porque lo vamos a ver casi al final. Dice, quien me mandó delante de ustedes fue Dios. Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas, joven, adolescente, persona que hoy estás conectada en este momento. Dios, ante las circunstancias difíciles, siempre tiene un propósito en nuestra vida. Grábatelo y tenlo muy presente en tu vida. Aún estés pasando por momentos muy difíciles, Dios tiene un propósito para todo ello. Lo estaba demostrando aquí en la vida de José. Y ya casi para terminar, en el versículo 15 dice, luego José, bañado en lágrimas, ¿te imaginas esa escena? Todo lo que había cargado por tanto tiempo, tener
frente de él a las personas que lo habían lastimado, que lo habían vendido, que lo habían traicionado, y era su propia familia, bañado en lágrimas, dice, besó. Y no fue como el beso de Judas, ese beso traicionero, no, fue un beso sincero. José besó a todos sus hermanos. José los perdonó en ese momento. Y ahí en el versículo 22 dice, a cada uno le dio ropa nueva. ¿Y por qué te menciono esto? Mira, rapidísimo quería mencionarte la historia de José, porque es una historia que nos bendice mucho si la analizamos y la estudiamos detalladamente. El tema de hoy es me odio por tres. Y como te decía, es una realidad que los adolescentes y los jóvenes hoy en día están viviendo y están batallando con muchas situaciones, e incluso los adultos, con muchas situaciones que están cargando en su alma, en su espíritu. Recuerda que el hombre es tripartita, es cuerpo, alma y espíritu. Y muchas veces el hombre vive, y lo he mencionado, de una forma almática. ¿Cuál es esa forma almática? Aquellas personas que viven de acuerdo a sus emociones. Un día están bien y otro día están mal. Un día amanecen de buenas y otro día amanecen de malas. La gente almática vive de esa forma porque vive de acuerdo a sus emociones. Ahora, las emociones surgen por medio de los sentimientos. Primero nacen de esa forma. Tú tienes, son primero las emociones y después vienen los sentimientos. Las emociones, tú puedes sentir en un momento un disgusto con una persona, puedes enojarte con esa persona y ya es una emoción que está surgiendo en ese momento. Pero cuando tú empiezas a cultivar más cosas dentro de esa emoción, se convierten en sentimientos de odio, en sentimientos de rencor, en sentimientos de amargura. José pudo haber estado lleno de esos sentimientos, pero José llevó un trato y llevó un proceso con Dios. Joven y persona que hoy me escuchas, es difícil, sí, duele, sí, pero tenemos que llevar ese proceso para que nuestra vida pueda ser levantada y pueda ser usada, no solamente como la de José, como la de muchas personas que estoy seguro que tú has leído en la Biblia, y no solo en la Biblia, personas que hemos escuchado a través de su biografía, que Dios las ha usado grandemente. Entonces, a veces el adolescente se va llenando de esas emociones que se generan después de estar alimentando constantemente con pensamientos, se generan esos sentimientos, y esos sentimientos de odio causan muchas cosas. Ahora, de seguro tú has escuchado en alguna parte de tu vida, y si lo has escuchado, a ver, seamos honestos, levanta ahí tu mano. Quisiera yo de repente aquí, quiero, Itzel Ricardes, bienvenida Itzel, me da mucho gusto. Les voy a estar leyendo, así que voy rapidísimo y les voy a estar leyendo. Dana también ya se conectó por ahí. Yo no sé si tú has escuchado esta frase, tú eres tu peor enemigo. No hay nadie más que pueda dañar tanto como tú mismo. Tú eres tu peor enemigo. Y esta frase encierra a menudo una gran verdad. Es cierto que la Biblia dice que nuestro enemigo busca dañarnos y atacarnos, y sabemos que es el enemigo, el diablo, el chanclas, como le quieras llamar, ¿ok? Pero él trata de destruirnos. Pero a veces él ni se mete en nuestra vida y se genera a través de emociones y a través de sentimientos, cosas en nosotros que nosotros mismos empezamos a sabotearnos y empezamos a destruirnos. Es una realidad muy dolorosa que muchos de lo que, ¿cómo se llama?, limita nuestra vida son nuestros propios sentimientos. Cada vez que tú vas avanzando, cada vez que tú te enfrentas, cada vez que tú pasas una situación, va generando en ti algo, algunos cicatrices, algunos ciertas marcas físicas, muchas marcas emocionales. Y el adolescente, incluso el niño desde muy pequeño, empieza a llenarse de esas marcas, de esas cicatrices. Cuando el niño desde muy pequeño le empiezan a decir, eres esto, eres el otro, no sirves para esto, no sirves para el otro, y desde ahí el niño empieza a generar ciertas emociones y ciertos pensamientos. Según el mundo dice que existe el pensamiento autocrítico, que esto es más común. Y el pensamiento autocrítico se puede derivar en dos formas. Una es que yo soy diferente a los demás, pero ojalá cuando escuchamos esta frase, yo soy diferente a los demás, ojalá fuera de una forma correcta, de una forma buena, pero lamentablemente el adolescente, el joven e incluso el adulto agarra esta frase
para sentido o de una forma negativa. Es que yo no soy igual a él. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí en alguna situación de mi vida me he comparado y es muy difícil compararse con alguien. He visto a otras personas y cuando entras en la comparación, daña tu corazón, daña tu mente, daña tus emociones. Y esta frase, yo soy diferente a los demás, a muchos jóvenes, a muchos adolescentes, a muchos adultos les ha lastimado. Incluso aquellas personas que parecen muy bien adaptadas en la sociedad, tú los ves muy bien desarrollados, son platicadores, son muy amenos, son amigos de todos, pero muy en el fondo, ahí en la soledad, ahí en su casa, en su habitación, es donde no pueden ocultarse. Hay ¿cómo se llama? Un artista que se suicidó y que hacía películas muy buenas, no recuerdo si se llama Robbie Williams, pero es increíble. Tú ves todas sus películas, lo que transmitía, las emociones, los sentimientos, pero muy en el fondo, en su corazón, en su espíritu y en su alma, había una gran necesidad. Y esto lo llevó a salir o a tomar una decisión totalmente incorrecta. Cada persona, recuerda, está, podríamos decirlo, dividida en dos partes. ¿En qué forma? Uno es el que es el yo real y la otra es el anti-yo. La parte del yo real es lo que tú reconoces, lo que tú sabes, lo que no te puedes engañar, lo que tú dices, sí, cierto, pues soy bien grosero, ¿no? Sí, cierto, pues soy mal hablado, sí, cierto, pues soy muy mal pensado. Ese es tu yo real, lamentablemente, y que lo reconoces, que no lo puedes ocultar, que no lo puedes esconder. Y está la otra parte que es el anti-yo, una parte de nosotros que se autorrechaza. El anti-yo se expresa mediante una voz en el interior, una voz crítica que constantemente te está diciendo, que constantemente está influyendo en ti. Así es como te comportas, así es como eres, así es como haces esto, y es un sentimiento o es esa voz de anti-yo. Tú mismo te empiezas a sabotear, como te decía minutos o segundos antes, tú mismo te empiezas a decir cosas. Y vienen pensamientos como, ¿tú quién te crees que eres? Nunca tendrás éxito, nunca podrás hacer nada bien. Esto que estás haciendo no va a terminar nada bien. Tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de tu hipocresía, tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de cómo eres. No debes confiar en esa persona, no debes de confiar en el amor. Pero todos estos pensamientos, toda esta vocecitas internas que normalmente escuchamos, se generan o tienen un trasfondo. Y es ahí donde ahorita te voy a pedir que pongamos un poquito más de atención, porque aunque no lo creas y aunque no lo reconozcas, muchas de estas vocecitas podrían afectarte. El odio, recuerda, el odio es ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento que se va generando conforme va la persona sufriendo o pasando situaciones. Tú debes de rechazar siempre ese sentimiento, pero muchas veces no lo detectamos. Y el adolescente y el joven, incluso el adulto, está viviendo con odio en su vida y está haciendo cosas que posiblemente no ha detectado, no ha visto y que está demostrando que se está odiando a sí mismo. El odio a menudo no siempre se asocia con un sentimiento de enojo y ahorita lo vamos a ver más adelante. Me odio por tres, ese es el título. Me odio a mí mismo. Es una expresión interna que tristemente es muy común ya hoy en día, con la que luchan muchas personas. Estaba leyendo un reportaje, uno de cada 4 adolescentes tiene una baja autoestima y odia su forma de ser. Si tú eres honesto, ¿cuántas veces te has cuestionado? Me recordó la imagen, ese meme donde está una mujer y se ve al espejo y dice, ¿por qué eres así? Y es una realidad. ¿Cuántas veces te has cuestionado? ¿Cuántas veces te has sentido fastidiado por tu forma de ser? ¿Te has sentido mal? ¿Has querido, porque no puedes, no separarte de ti? Ya estoy fastidiado de ti, ya no te aguanto, ya no te soporto. El adolescente y el joven, y me impresionó este estudio, 1 de cada 4 adolescentes tiene una muy baja autoestima y odia su forma de ser.
Estas personas sufren síntomas de estrés, postraumático, de ansiedad, de depresión. Lo que te decía de este actor muy famoso y que después de escuchar su historia y cómo ayudaba a otras personas, aún así la depresión lo orilló y lo mandó a tomar una decisión totalmente incorrecta. Algunas veces les da miedo a los adolescentes y jóvenes pensar en el futuro, pensar en la carrera, pensar en la novia. ¿Será que voy a tener novia? Pensar en el trabajo. ¿Será que voy a tener un buen trabajo? ¿Que voy a tener un buen ingreso? ¿Que voy a poder comprar esto? Y pensar solamente en el futuro y no solamente en los adolescentes y en los jóvenes, sino también en los adultos. Ahorita lo que estamos viviendo nos da miedo pensar qué es lo que viene después de unos meses. Si la vacuna realmente va a servir o si esta vacuna nos va a afectar, si va a traer contraproducencias, si la economía va a seguir afectándonos, si, etcétera. A todas las personas les da cierto miedo y tenemos que reconocer, nos da cierto miedo pensar en el futuro. Ahora, a lo mejor en este momento tú estás diciendo, Edgar, yo creo que estás mal, ahora sí que no te creo lo que estás diciendo y si no me crees, qué bueno, pero vamos a hacer rapidísimo, ¿te parece? Dime que sí y dame ahí un emoji, por favor, de corazoncito, de alegría, menos de enojo, por favor, de cualquier cosa. Vamos a hacer un test así súper rápido desde la comodidad de tu casa, ¿ok? Tú mismo te vas a autoanalizar, tú mismo vas a detectar si hay algo en tu corazón y en tu mente. ¿Te parece? ¿Eres valiente? Perfecto, eres valiente. Entonces, si de este autotest que vamos a hacer así rapidísimo, a 3 de ellas das que sí o como afirmación, quiere decir que hay ese sentimiento de odio, de falta de perdón, de amargura en tu vida. ¿Ok? ¿Estás listo? ¿Sale? Vamos a darle entonces, rapidísimo. Afirma que muy pocas personas son dignas de tu confianza. ¿Crees que nadie es digno de recibir tu confianza? Esa es la primera. Embelleces todo, absolutamente todo lo que hay en tus redes sociales. Le pones muchos filtros, presumes muchas cosas, ¿ok? Mencionas muchas cosas que algunas de ellas no son ciertas. Embelleces en pocas palabras tu vida en las redes sociales. Y ahorita vamos a ver este punto con la finalidad de obtener muchas cosas, ¿ok? Vamos dos, rapidísimo. Sueles estar intranquilo alguna parte del tiempo en el día, en el diario vivir que vives. En algunos momentos te pasas o te sientes intranquilo. Usas, y este es muy común, usas el humor autodestructivo. El que tú mismo te saboteas, el que tú mismo te humillas y el que tú mismo mencionas cosas, ¿ok? ¿Vamos bien? No sé cuántas llevas, no me los escribas, esto es personal. Tienes sensaciones de miedo sin conocer el motivo. A veces de repente te llena o te entra ese sentimiento, esa emoción de miedo y aún sin saber el motivo, no lo que te mencioné hace ratito en el miedo hacia el futuro. De repente estás bien y te entra esa sensación, ¿ok? Y esto a veces en el transcurso del día te sudan las manos. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas llevas? ¿Ok? Yo no me voy a quemar, pero por ahí llevo algunas, ¿ok? A veces hasta te sudan las manos. Eres extremadamente escéptico de ti mismo. No crees que puedes hacer las cosas, no crees que puedes lograr las cosas, no crees que puedes hacer ciertas situaciones que los demás haces. Piensas o sientes que no tienes mucho de qué presumir en tu vida. Sientes que tu vida es insignificante a veces, que tu vida no tiene nada de extra o de valor agregado y te sientes insignificante. En algunas veces, otro punto, piensas que eres malo y que no tienes remedio. Soy malo, así nací, así seré y así me moriré, ¿ok? Y te sientes una persona mala. Y más esto sucede cuando fallamos, cuando hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer. ¿Has pensado, perdón, que si volvieras a nacer, te gustaría ser otra persona o te gustaría ser diferente? Ahí vamos el test, ¿eh? Y este punto, yo quiero ser un poquito honesto, este tema surgió de dos formas. Una, cuando estaba platicando con una persona a través de Messenger y surgieron varias dudas, y la otra a través de un sueño. Soñé que estaba en la prepa hace poquitos años y yo me veía desesperado en ese momento en la prepa por encajar en mi salón.
Yo literalmente en mi sueño me veía que iba con un grupo y empezaba a decir groserías por encajar en ese grupo. De repente me iba con otras personas y cambiaba mi actitud y cambiaba mi forma de ser por encajar en ese grupo. En 4 ocasiones, en ese mismo momento en mi sueño, hice cambios en mi personalidad para encajar en ese momento con un grupo, con unas personas. Por eso es este punto. En mi sueño deseaba ser diferente, deseaba ser otra persona, ¿ok? Ya faltan poquitas. ¿Te sientes más débil o te sientes menos importante que los demás? Y el más fuerte, y con esto cerramos el test, ¿alguna vez has pensado, ¿para qué vivir? ¿Alguna vez has pensado, ya no deseo seguir? ¿Ok? A ver, yo no sé cómo te fue, yo no sé si tuviste más de 3, si tuviste más de 2, ¿ok? Pero espero que el Espíritu Santo te haya hablado y tú mismo te hayas ahí autoanalizado y te hayas ahí hecho una retrospectiva. ¿De dónde vienen este tipo de pensamientos? Estos pensamientos se originan, como te dije hace un momento, de las experiencias vividas negativamente. José sufrió muchas experiencias y pudieron haber surgido muchas cosas en él. Ahora, no quiero minimizar, yo sé que tú a lo mejor has tenido igual experiencias fuertes en tu vida. A lo mejor has tenido el rechazo de tus amigos, a lo mejor has tenido una traición de tu mejor amigo, de tu novio, de tu novia, a lo mejor has tenido un rechazo de tus familiares, de tus papás. Yo no sé, pero todas estas experiencias negativas de la vida y sobre todo principalmente en una edad muy temprana hace que se generen todos estos pensamientos y todas estas emociones malas. Es lógico pensar, así como las actitudes positivas que nuestros padres desde muy pequeño nos inculcan, nos hacen ver, nos mencionan, hace que nos podamos desarrollar mejor, así también las actitudes negativas que ellos hacen, como las críticas, algunas cosas traumáticas que nos dejan, también esto pueda catapultar y pueda afectar mucho, mucho, mucho en nuestro diario vivir y en nuestro crecimiento. Ahora, pero no se trata de echarle la culpa a los padres. Y por favor, aquí no te desconectes, te voy a decir algo muy importante. No se trata de echarle la culpa a tus papás. Hay situaciones que uno vive y yo recuerdo, así rapidísimo, una situación que yo viví desde muy pequeño. Y esa situación por muchos años me dejó marcado. Recuerdo una escena en donde mi papá estaba reparando no sé qué cosa, se había ido la luz o estaba la luz muy baja porque no estaba alumbrado tan fuerte y no sé qué estaba reparando. Y yo recuerdo que me pidió una llave, 5 octavos o no sé, una llave ahí de herramienta y yo le llevé una que no era. Y por mucho tiempo se me quedó grabado esa escena en donde su cara cambió, en donde me dijo que era un inútil, incluso recuerdo que como que me jaló de aquí de la patilla, pero eso hizo que marcara mi vida durante un tiempo. Y aunque no lo creas, en una ocasión cuando yo me enojé y cuando exploté y cuando regañé a mi hija, inmediatamente esa escena volvió otra vez a mi vida. Y a lo mejor vas a decir, híjole, qué chillón eres, ¿no? Pero me hizo llorar, porque me hizo recordar que eso me había marcado desde muy pequeño y que inconscientemente yo estaba marcando ahora en la vida de mi hija. Por eso no se trata de culpar a los padres, es importante darse cuenta de que los padres también se enfrentan a una muy difícil tarea en la medida en que surgen ciertos sentimientos dolorosos que ellos mismos vivieron en su pasado y que lamentablemente muchas veces lo empiezan a repetir como un patrón negativo en sus hijos. Por lo tanto, tú puedes reaccionar de una forma inapropiada o puedes reaccionar de una forma en la que tienes que cambiar ese chip, tienes que cambiar esa vivencia, ¿ok? Y aún aunque los padres o tutores hayan afectado de una forma muy fuerte en los hijos a través de un momento de estrés, a través de sus propios sentimientos críticos que ellos mismos viven, a través de sus propias experiencias que ellos también pasaron de pequeño y que a través de todo esto ellos repiten y transmiten, como te había estado diciendo, en sus hijos. A esto se le llama
recuerdo más o menos síndrome de alienación parental. Se le llama síndrome de SAP. Cuando tú utilizas un problema de pareja y empiezas a manipular y empiezas a influir en tu hijo, en tus hijos. Y tú no sabes la forma en la que esto, a lo mejor tú que me estás escuchando, también hayas crecido con alguna de estas partes, que tus papás se separaron y que tú te quedaste en medio y que tú ahora estás pagando los platos, que de repente por un lado escuchas tu mamá es esto, tu mamá es el otro, tu mamá etcétera, tu mamá esto, y por el otro lado escuchas tu papá es un irresponsable, tu papá es un esto, nos abandonó, tu papá no pasa la pensión, tu papá no esto, y muchas cosas. Y a veces esta experiencia de los padres no logramos entender que lo que estamos haciendo es estar marcando más a nuestros hijos, es estar dañando más a nuestros hijos. Ahora, si tú estás ahorita en el papel de hijo, tiene solución, ¿eh? Claro que tiene solución. No sería extraño que este adolescente o que este joven cuando crezca repita lo mismo en su vida. Por eso es que ahorita tú tienes que identificar y tú tienes que ver cosas que pudieran afectarte, aquellos patrones patológicos, aquellas cosas que a lo mejor viviste y que las tienes ahí muy guardadas en el ataúd, en el fondo, en el sótano de tu corazón, pero que si no trabajas con ellas, cuando crezcas, cuando vivas una experiencia, van a salir a la luz y vas a actuar tal vez de la misma forma en la que ese momento actuaron contigo y lo más lamentable, que a lo mejor peor. Entonces, por eso es que tenemos que detectar eso. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? El odio viene a ser como un inquilino que uno le abre la puerta y entra y se queda ahí. Llega a tu casa para quedarse. Llega a tu casa como una sustitución de papá o de mamá. Llega a tu casa como una sustitución de sentimientos buenos. Y desde muy pequeño, desde estas experiencias pequeñas, los niños son marcados y van generándose y van llenándose de odio. Por eso te decía, según lo que leí, 1 de 4 adolescentes sufre de todo este tipo de cosas. Las experiencias, y grábate esto de verdad, las experiencias que marcan nuestra existencia no deben de determinarnos. Sí es cierto que en el momento nos duele, en el momento no sabemos por qué, en el momento nos pega, pero esto no debe de determinar tu vida. Tú puedes y tienes a través de Dios la oportunidad de cambiar ese chip. Es decir, no tienen el poder de decidir radicalmente toda nuestra vida. Algunas personas viven experiencias y esas experiencias les ayudan a crecer, pero un gran porcentaje, y espero y no sea tu caso, esas experiencias te derrumban. Esas experiencias hacen que tú te quedes inerte y que puedan condicionarte en tu vida. Por eso es que debemos de quitar eso. Ahora, ¿recuerdas que hablamos hace unos segundos de esa pequeña vocecita que te critica, que esa pequeña vocecita que te dice, no puedes hacer esto? ¿Cómo afecta esa vocecita crítica en mi vida diaria? Y que no es el Espíritu Santo, ¿eh? Es tu vocecita que constantemente está hablando y está en tu interior impactando a través de pensamientos incorrectos. Y que lamentablemente el adolescente escucha más esos consejos, escucha más esos pensamientos destructivos que empiezan a generar ahí en tu mente, a afectar demasiado, empiezan a decirte que no vales nada, empiezan a decir que no vas a tener buenos amigos, que no vas a poder desarrollarte, empiezan a decirte que no vas a tener una buena pareja, que no vas a poder hacer muchas cosas. Y esa vocecita lamentablemente sigue ahí operando, y nos empieza a decir incluso, yo lo he escuchado de algunas personas, soy un estúpido, no puedo hacer cosas. Y se sienten así. Y es posible que a través de tanto escuchar esta vocecita se genere una gran falta de confianza,
que nos lleve a cometer realmente errores que nos hagan sentirnos como lo que no somos, estúpidos, ¿ok? Pero es a través de esa vocecita que está ahí fuertemente hablando. Se nos dice que muchas veces no somos lo suficiente, y yo no sé si te ha pasado eso, no somos lo suficientemente atractivos o no somos lo suficientemente buenos para otras personas. Y así nos sentimos. Y nos sentimos menos, a lo mejor por nuestra condición física, porque estoy pasadito, porque estoy muy flaco. Por lo regular, la persona crece con esas situaciones, porque soy moreno, otros porque son muy blancos, pero siempre el ser humano va a tener una situación en cuanto a su físico que le va a traumar o que le va a perjudicar. Y aunque no lo creas, esto también afecta en tu diario vivir. Ahora, tú puedes tomar la decisión de evitar ese tipo de vocecitas. Tú puedes tomar la decisión de hacer a un lado ese tipo de vocecitas, pero ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Y ahorita ya vamos para allá, ya vamos a terminar. Cuando escuchamos a nuestro crítico, cuando escuchamos esa vocecita, ese Pepe Grillo, si tú lo quieres llamar así, ese diablito, como a veces lo manifiestan en las caricaturas o en las películas, que está ahí, aquí en tu vocecita, susurrando. Esa vocecita crítica, le damos el poder, escucha, le damos el poder de que se apodere y que tome nuestras vidas. Un pensamiento puede entrar a tu vida, pero tú decides si ese pensamiento se va a quedar ahí o si tú vas a sacar ese pensamiento. Por eso la Biblia habla ahí en Romanos 12:2 y el Señor nos dice que debemos de transformar nuestros pensamientos, no amoldarnos a este mundo, porque ya lo hemos visto anteriormente, influye mucho el enemigo a través de los pensamientos y esa vocecita está ahí, duro y duro y duro. Esta voz no solamente es dolorosa, sino que también es una voz muy familiar que se queda muy grabada. Se ha arraigado en nosotros desde la infancia y por lo tanto a menudo tenemos esa dificultad simplemente para reconocerla. Se hace ya algo muy parte de nuestra vida, se hace ya de nuestro diario vivir y por eso te mencionaba esa parte del test, porque a veces no detectamos este tipo de cosas. Por ejemplo, a través de ese test, no sé si tú pudiste reconocer algunas cosas. Y eso simplemente es un ejemplo. Usas, por ejemplo, vimos ahí el humor autocrítico. ¿Cuántos han usado ese humor autocrítico? Disfrutas de la burla de ti mismo. Disfrutas burlarte de tus defectos. Disfrutas burlarte y hacerlos notar y hacerlos ver a los demás para que también se burlen de ti. Y a veces es de esta forma y a veces los demás es los que más utilizan y te critican y se burlan. Y tú estás ahí y se los haces saber y se los haces ver a todos los demás. Tú mismo te autosaboteas. Tú mismo te estás afectando. Y yo he visto a muchos jóvenes y a muchos adolescentes actuar de esa forma. Mencionar y decirse cosas ellos mismos negativos. Pero esto a veces viene, recuerda, desde más abajo. La parte, y yo sé que aquí muchos ahorita van a empezar a aventarme su almohada, van a empezar a aventarme su peluche, van a empezar a aventar allá la pantalla, varias cosas. Esta parte es a la que a nadie le gusta escuchar y hoy lo vas a escuchar en este momento. Embelleces tu vida en las redes sociales. Aquella persona que publica fotos, que no solamente fotos retocadas, publica lo que está comiendo, lo que está desayunando, lo que va a cenar, ahí en el Instagram, en cualquier otra red, y cuentas todas las cosas geniales y maravillosas que tiene tu vida. ¿Pero por qué? Todo esto es para sentirte, y aunque no lo quieras reconocer, todo esto es para sentirte importante y dejar de ser o dejar de sentirte infeliz. Porque lamentablemente muchos adolescentes y muchos jóvenes no son atendidos en su hogar, no son atendidos por sus padres, no son atendidos por sus seres que los rodean. Y la única forma de recibir halagos, la única forma de recibir like, la única forma de recibir muchas menciones es a través de las redes sociales. Y las personas, y mira, no solamente los adolescentes y los jóvenes, algunos adultos hacen mucho uso de las redes sociales para evidenciar según su vida maravillosa, pero esto lo hacen solamente para ocultar
esa parte infeliz que en realidad tienen. Otro que vimos ahí en el test es que a menudo te sientes rechazado. ¿Cuántos se han sentido rechazados? Yo en muchas situaciones en mi vida he sentido rechazado y eso ha afectado mucho. Eh, Te has sentido rechazado por tus amigos. A veces, y aunque no lo creas, y te va a parecer muy tonto, cuando se va a armar la reta ahí en la escuela, oye, a ver, vamos a jugar voleibol, vamos a jugar básquetbol, y empiezan a escoger, y tú te vas quedando de último, tú te vas quedando rezagado, porque no sabes jugar, porque eres el flaquito, porque eres el gordito, porque la gente no confía y no cree en ti, y constantemente está generando estas formas de risa, de burla hacia tu persona, y te sientes rechazado. Entonces, desde ahí empieza muchas veces a marcar en la escuela cuando se arman los grupos, oye, no, pues todos se quieren ir con el más cotorro, con el mero mero ahí del salón, o con la más inteligente para no trabajar, ¿verdad? Y que ella lo haga todo. Pero hay quienes no quieren a una persona en su grupo. No, esa persona no, rápido, apúrate, escoge a otro. Y esa persona se empieza a llenar y se empieza a generar de todo eso. El rechazo afecta demasiado. No crees, otro punto que vimos ahí en el test es, no creas ni confías en ti mismo. Por lo mismo de que la persona es rechazada, empieza a llenarse de este sentimiento. No crees que puedes hacer las cosas. Y esto ya empieza cuando vas a crecer, no crees que vas a poder terminar una carrera. Y toda tu familia, tus primos, tus tíos, todos son profesionistas y tú no, es que yo no creo poder hacerlo. Empiezas a desconfiar de ti mismo. Terminas tu carrera con mucho esfuerzo y no crees poder encontrar un buen trabajo. Y lamentablemente cuando se presenta en el trabajo lo que vimos el punto anterior, el rechazo, que te empiezan a cerrar las puertas, no, ahorita no, no, ahorita no. Una vez me pasó a mí y de verdad me sentí así como que, au, y se siente feo que te rechacen porque estás sobrevalorado, porque es muy ridículo y de verdad muchas veces lo leemos, sale el joven de la carrera y cuando vas a pedir trabajo quieren experiencia, 3, 5 años. Y a mí me pasó lo contrario. Terminé en una empresa y fui a buscar trabajo en otra y llevaba, yo en esa empresa anterior había trabajado 13 años en un puesto. Y cuando llegué a otra empresa y pedí trabajo me dijeron, no, no te podemos contratar, estás sobrevalorado, o sea, tienes mucha experiencia. No podemos pagarte un sueldo así. Y yo, no, no importa, yo me bajo. No, estás sobrevalorado. Y qué triste es incluso sentirte rechazado. Y a veces esto hace este otro punto, que no creas, que no confíes en ti. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer y que pueden empezar a generar, y termino ya casi con esto, un sentimiento incorrecto, un sentimiento de odio, de rechazo, de amargura, un sentimiento en tu vida y en tu corazón. Pero, ¿qué tienes que hacer para quitar todo eso? Y mira, yo le pedí al Señor mucha sabiduría y le decía, Señor, muéstrame los versículos, y estuve buscando demasiados, así que rapidísimo vamos a ir y terminar con estos. Yo no quiero minimizar ninguna situación en tu vida. A lo mejor tú has sido abandonado, a lo mejor tú has sido violado, a lo mejor tú has sido golpeado. Cada uno de los que en este momento está escuchando ha sufrido algo. Y yo no quiero minimizar absolutamente nada. Yo lo que quiero mencionarte y decirte es que el único que tiene el poder de cambiar tu vida, que el único que tiene la autoridad de cambiar tu vida es Dios, y es a través de su palabra. Y mira, no te quiero aburrir, pero ponle toda la importancia en estos últimos minutos, porque aunque tú no lo creas, si tú le das la autoridad a Dios, si tú le das la autoridad en tu vida, Dios puede hacer muchos cambios. Muchas etapas de mi vida fueron dañadas y fueron lastimadas, y por personas, como me identifico con José, a veces por personas cercanas, ¿no? Recuerdo muy bien en una ocasión, y perdone, casi soy poco de hablar, me conoces, soy poco de hablar de mi vida. Recuerdo muy bien en una ocasión, bueno, yo viví con mi mamá, se había separado de mi papá desde muy pequeño y vivimos mucho tiempo solos. Y en una ocasión había ahí un pretendiente, el cual llegaba a la casa y todo. Y recuerdo muy bien, en una ocasión estaba desayunando unos huevitos ahí con jamón bien rico y hubo un pleito ahí entre ellos. Yo no sé por qué, pero esta persona golpeó la mesa de cristal donde yo estaba desayunando, se rompió, gracias a Dios no me corté, pero eso fue un shock así impactante en mi vida.
Y yo pude haberme agarrado de eso, yo pude haberme dicho no, y pude haberme a lo mejor hecho como un hombre como él y tratar así a las mujeres, pero al ver eso impactó en mi vida y reconozco que en ese momento pues mi mamá también tomó una actitud correcta, lo mandó a volar, ¿no? Porque pues ahora sí como dicen, primero era su hijo, ¿no? Lo mandó a volar. Pero eso, ¿por qué te lo menciono y por qué abro mi corazón en este momento? Porque hay veces que cuando yo llego a explotar, hay veces que cuando yo llego, porque me enojo, cuando yo llego a molestarme, esas escenas vienen a mi mente y yo no quiero cometer lo mismo con mi hija, yo no quiero cometer lo mismo con mi familia. Entonces, lo primero que tienes que hacer en este proceso de darle la autoridad a Dios es buscar esas áreas en las cuales tú has sido lastimado, en las cuales tú has sido afectado y reconocer. Y por eso te digo, no quiero minimizar nada. Si alguna persona ha sido abusada, no es nada fácil. Si alguna persona ha sido rechazada, no es nada fácil. Si alguna persona ha sido abandonada, no es nada fácil. Pero con todo ello, el Señor hoy tiene un plan y un propósito para tu vida, así como lo hizo con José. Y yo quiero mencionarte primero este versículo. Lo que tú tienes que hacer y lo que tú tienes que comenzar, y yo sé que tú te lo sabes de memoria, ahí en Mateo 18:21, el buen Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a aquella persona que me lastima? ¿Hasta 7 veces? Y la respuesta de Jesús fue totalmente fuera de sí. Le dijo, no, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y por eso el mensaje de hoy era así, me odio por 3. Porque primero tienes que iniciar por ahí. No te tienes que perdonar una sola vez por lo que otras personas te dañaron o te lastimaron. Te tienes que perdonar constantemente. Constantemente tienes que, porque alguna de esas cosas no estaban en tu alcance y no estaban en tu mano. Y hoy al reconocerlas, tienes que entregárselas a Dios y decir, primero, Señor, me perdono y te pido que tú me perdones y no lo tomes a mal. Porque muchas veces le pedimos perdón a Dios y le decimos que nos perdone, pero nosotros seguimos cargando ese sentimiento y esa emoción. Por eso es importante, y te digo, también tú te tienes que perdonar. Y principalmente, como dice aquí este versículo, tienes que perdonar a las personas que te hicieron daño. Tienes que perdonar a las personas que desde la adolescencia, desde la niñez, desde el kinder, hay algunos que se acuerdan, no, es que en el kinder me clavó un lápiz ese cuate, no, es que en el kinder me echó pegamento, me echó resistol en el pelo, y vives con eso grabado ahí en el sótano de tu corazón y en tu mente. Tienes que primero detectar y de ahí llevarlo al Señor, porque es bien clara su palabra y nos dice, no solamente 7 veces en el día, sino hasta 70 veces 7. Multiplica 70, ahora sí elevado, lo mismo que el tema de hoy. El adolescente, cada momento, las 24 horas que tiene el día, a veces más de la mitad tiene sentimientos y tiene emociones que le duelen, que lastiman. Y por eso es el tema. Me odio, me odio, me odio. Me odio por 3. Porque aunque no lo quieras reconocer, vives con esas emociones y con esos sentimientos. Y lo único que estás haciendo es lastimarte a ti mismo. Leí hace tiempo una historia y me encantó y te la dejo de tarea. De verdad te la dejo de tarea. Dice que llegó la maestra ahí en el nivel superior con sus alumnos y empezó a dar un tema. Y salió este tema precisamente de la falta de perdón. Y la maestra les dijo, vamos a hacer un experimento. Para mañana quiero que cada uno de ustedes, por cada una de las personas que odian, traigan en representación de ellas un jitomate en una bolsa. Y lo vamos a estar por una semana cargando. Pues todos así como que la maestra está loca, pero pues ya sabes que tienes que hacer caso, tienes que obedecer. Y pues al día siguiente, algunos llegaron con su bolsa con 4, algunos llegaron con 5 jitomates, perdón, otros con 10, otros nada más con 1, algunos que se creen así mucho no te llevaban nada, ¿no? Pero todos participaron y todos estaban ahí. Cada tomate representaba una persona que por la cual ellos habían sido lastimados y por la cual ellos odiaban.
Pasó el primer día, segundo día. Al tercer día, uno de los alumnos dice, maestra, yo creo que ya entendimos, la bolsa apesta, ya no puedo seguir cargando. Esa persona llevaba como 15 tomates en su bolsa. Y la moraleja de esto, y la maestra les enseñó y le dijo, así es en la vida de las personas. Cada persona que te hace daño es como un tomate en tu vida, que no solamente te pesa, sino que también se pudre dentro de ti. Y al pudrirse dentro de ti genera un olor que inconscientemente los demás lo perciben. Un olor de sufrimiento, un olor de persona lastimada, un olor de persona rencorosa, un olor de la persona que ha sido marcada. Por eso es que tenemos que desechar esa bolsa de tomate. La palabra nos lo dice, perdona, perdona no solamente 7 veces, sino perdona hasta 70 veces, porque el perdonar no es para la otra persona, el perdonar es principalmente para ti, porque el Señor va a traer liberación en ti, el Señor va a traer paz en ti, el Señor va a traer restauración en ti. Entonces, no es para la otra persona, principalmente que haces ese perdón, sino es para ti. Y mira, más adelante vamos a leer ahí, yo sé que tú conoces esa historia en Mateo 18:34, ya estamos terminando, en Mateo 18:34, en donde Jesús menciona que había dos personas que debían y el rey o la persona a la cual le debían los perdonó, pero luego al salir, uno de los que le debía al rey le cobró a otra persona que afuera le debía, ¿no? Y cuando se enteró esto, pues se molestó, ¿no? Y lo agarró otra vez y va para el bote. Y ve lo que dice en Mateo 18:34, y se enojó su señor y le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Cuando tú no perdonas, el que te tortura constantemente no es Satanás, no son los demonios, eres tú mismo. Te torturas constantemente con esos pensamientos, te torturas constantemente con esas emociones y con esos sentimientos. Eres tú el que constantemente te torturas. Y eso, aunque no lo creas científicamente, investigalo, si me quieres creer, si no, no. Eso muchas veces genera una enfermedad en las personas, genera cáncer, genera arteriosclerosis múltiple, genera muchas cosas. El odio en tu vida, lo he mencionado en otras veces, es como un veneno, como una gotita de veneno que tú al día te vas tomando, al día te vas tomando. Va a llegar un momento en que tu cuerpo ya no va a poder resistir más porque está cargado, porque está lleno de odio. La palabra es muy sabia, adolescente, joven, y tú que me escuchas hoy, la palabra te lo está diciendo. Esa falta de perdón lo único que hace es torturarte. Y tenemos que perdonar primeramente para que nosotros podamos ser perdonados. Aquí en Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Son cosas que a veces no queremos leer y nadie te las menciona, pero si tú no perdonas, la Biblia es muy clara y dice, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano, serás tratado de la misma forma. Tu vida va a ir con esa amargura y con ese sentimiento y con ese dolor. Suelta ya eso que está anclado. A lo mejor fuiste abandonado. Yo también fui abandonado. A mí también me abandonó mi papá. Pero no por eso crecí y no por eso sigo con ese sentimiento. Muchos años después, cuando él me contactó, recuerdo en una llamada telefónica, lo primerito, ya conocía de Dios, lo primerito que le dije es, te perdono. Porque el decirlo y el perdonar, como te dije hace un momento, a la persona no es para él, es para mí. Y aunque ya lo había hecho yo muchas veces orando, pero es muy importante que cuando tengas la oportunidad y si tienes a la persona a la cual te hizo mucho daño, te armes de valentía, te armes de fortaleza, te armes de valor y te armes del amor y de la gracia de Dios y lo hagas. Libérate de eso. Y lo siento así y te lo dije en un inicio. Para mí este mensaje, lo digo de todo corazón, es uno de los más importantes que yo te puedo dar, joven. No lleves tu vida con cargas innecesarias. Tú has escuchado a esos viajeros que van por el mundo, llevan solamente una mochilita y llevan lo necesario. A veces cuando uno viaja, agarra un maletón y pones 5 pantalones para un día, 5 playeras, 5 camisas y exagera demasiado. Y ahí va cargando esa maleta pesada por todos lados. No hagas eso en tu vida con las cosas que te han dañado.
No vayas cargando una maleta pesada, vive ligeramente. Por eso la palabra nos invita a llevar todas esas cargas al Señor. Y dice, mirad mi yugo, ligera es mi carga, depositad en mí todo. Deposita en este momento, deposita en Él cualquier carga que a lo mejor tú todavía en tu corazón la sigas teniendo abrazada y la sigas teniendo ahí y no la quieras soltar y decir, yo no quiero perdonarlo porque me ha dañado mucho, yo no quiero perdonarlo porque me ha lastimado, porque me abandonó, porque me dejó, porque nunca me apoyó, yo no quiero perdonar. Empieza a hacerlo, porque al único que vas a seguir dañando eres a ti mismo. A lo mejor esa persona que lo hizo ya ni se acuerde de ti, pero sí va a seguir generando muchas cosas en ti. Ya estoy terminando. Sé que ya lo dije hace ratito, pero tenme un poquito de tolerancia. Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero, grábatelo, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Por eso es muy, muy importante. Y termino con este último versículo. La persona que yo siempre he mencionado, mi líder a seguir, mi mayor ejemplo en la vida, Jesús. Tú recuerdas todo lo que vivió Jesús. Y en sus últimos momentos, en sus últimas horas, en sus últimos minutos, cómo fue lastimado, escupido, traicionado, rechazado, de todo. Pero aún ahí, en ese último momento, me sorprende lo que dice Jesús, y esto lo vemos en Lucas 23:34. Ahí, estando en esa cruz, Jesús hace mención de algo muy importante y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sabía y conocía la importancia del perdón y por eso Él sacrificó su vida para que nosotros pudiéramos tener ese perdón primeramente por nuestros pecados. Y a lo mejor tú que me estás escuchando, tú ya eres cristiano, tú ya te has arrepentido, pero si todavía hay cosas en tu corazón que estás cargando, deja que el Señor las quite, deja que el Señor sane, deja que el Señor restaure. Olvídate ya de la persona que te lastimó, porque solamente de esa forma seguirás dañándote a ti mismo. Y el tema, como dice, me odio por tres, seguirá cada día más y más en tu vida, porque todos los días te levantarás y cargarás con ese sentimiento y cargarás y te pondrás esa emoción y cargarás y te pondrás esa amargura de la persona que te dañó y de la persona que te lastimó. Y ese día seguirás cargando esa piedra, ese saco de piedras que te impedirá crecer, que te impedirá llegar más lejos, que te impedirá caminar más livianamente. Uno de los, y no me lo estás preguntando y ni me lo estás pidiendo, pero uno de los mejores consejos que yo te puedo decir es eso: perdona, viaja ligeramente en la vida. Te vas a topar con muchas cosas porque estás por vivir muchas cosas. Te vas a topar por muchas cosas que te van a lastimar, que te van a afectar. Y no quiere decir, como te he estado diciendo, menospreciar tu dolor, no. Acuérdate y iniciamos con eso. José lloró amargamente delante de sus hermanos. Si te duele, llora, suelta todo, llora desconsoladamente, pero llora en la presencia de Dios para que Dios, a través de su espíritu y a través de su palabra, pueda restaurar tu corazón, pueda restaurar tu vida. Ese es uno de los mejores consejos que yo te puedo mencionar. José, más adelante, ahí lo vimos, besó a sus hermanos. Y no solamente los besó, los bendijo, les dio ropa nueva, los mandó de vuelta con su padre y les mandó con carrillas o con burros, con cosas que llevaban para el camino, los bendijo. Es algo que tenemos que aprender y es algo que Jesús nos enseñó, a bendecir a nuestros enemigos, a bendecir a las personas que nos habían lastimado, a bendecir a las personas que nos habían dañado. Yo deseo que esto haya sido de mucha bendición para tu vida y te lo digo de todo corazón, no cargues más ya con ese odio, con esa amargura, con ese sentimiento que está ahí muy aferrado en tu mente y en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. No seas así, suéltalo, es un momento para que se lo entregues a Dios y vamos a orar. Y yo sé que tú tienes fe y esto no es como una varita mágica, esto es un proceso, porque aún yo lo he experimentado, que después de tanto estar orando, después de tanto estar bendiciendo, después de tanto estar perdonando y estar orando por esa persona como te acabo de mencionar, cuando viene a mí otra vez ese pensamiento o esa emoción, despierta en mí cosas
es un proceso en tu vida, pero lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Lucha todos los días, no con tus fuerzas, lucha con la ayuda de Dios, entrégale a Dios eso, como lo vamos a hacer en este momento. Antes de despedirme y darte las gracias por este tiempo, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias y te pedimos que en este momento a la persona que tú hayas tocado en mente y en corazón, Señor, pueda entregarte a ti. Perdónanos por aquellas cosas que a lo mejor nosotros hemos lastimado a alguien y no hemos sabido o no nos hemos dado cuenta. Y te pido que nos des ese amor, porque lo contrario al odio es el amor. Te pido que nos des ese amor, tu amor, para poder perdonar a aquellas personas que nos han lastimado, para poder bendecir a aquellas personas que nos han lastimado. Ayúdanos a ser hijos tuyos. Yo sé que esto es muy difícil, pero yo te pido, Espíritu Santo, que en la vida de cada adolescente, de cada joven, de cada adulto, de cada persona que haya escuchado esto, que en la vida de ellos, cuando llegue esta sensación, esta emoción, este sentir, antes de explotar, puedan doblar sus rodillas a ti, puedan postrarse ante ti, puedan humillarse ante ti, y que este sentimiento incorrecto que el enemigo quiere tener ahí en nuestras vidas pueda ser cambiado por tu amor, porque tú lo dices, que tu amor echa fuera todo temor, tu amor nos ayuda y nos hace mejores personas y tu amor nos cambia. Gracias te damos, precioso Dios, precioso Jesús, gracias por ese sacrificio de amor que hiciste ahí en la cruz por nosotros, por perdonarnos. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, ahí mismo dile, te entrego mi vida, limpia mis pecados, perdona todas mis faltas, perdona todas las cosas que yo he hecho y que te han lastimado. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, entra en mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, permíteme conocerte más y ser un hijo tuyo. Te damos gracias, precioso Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Bien, pues deseo que haya sido de mucha bendición. No es fácil. Yo sé que si pudiera platicar y tomarme un cafecito o una coquita con cada uno de ustedes, yo sé que podría recibir muchas historias y muchas anécdotas de cada uno de ustedes. No es fácil, pero tampoco es difícil. Entrégaselo a Dios. Y en este proceso de nuestro diario caminar, de nuestra vida diaria, camina ligero, camina liviano, no camines cargando cosas que tienen muchos años, cosas que te han lastimado y cosas que te siguen afectando. Suelta eso, entrégaselo a Dios como lo que hicimos hace unos segundos de orar. Cuando tú sientas eso, ve y refúgiate nuevamente ahí con Él y diles, ya no quiero, sé que ya he orado, Señor, pero sigue ahí ese sentimiento, sigue ahí esa emoción, quítala. Y si tienes que orar, como dice ahí, 70 veces 7, hazlo. En este caso lo menciona para perdonar, pero si tienes que orar 70 veces 7 para sacar eso de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, hazlo, pero no camines con esa carga, joven o persona que hoy me estás escuchando. Espero que haya sido de mucha bendición.